El Sindicato Policial de Buenos Aires, SIPOBA, realizó ayer una movilización en La Plata, en reclamo de justicia por los policías asesinados en Rafael Castillo y en repudio a la indiferencia del gobierno, la jefatura policial y las autoridades judiciales. De la protesta participaron policías, familiares de policías, amigos, organizaciones defensoras de derechos de los trabajadores policiales y ciudadanos en general. El SIPOBA está trabajando desde hace varios años como sindicato, pero no tiene personería gremial. Por este tema, hubo recientemente una audiencia pública en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde se abordó esta cuestión. Hoy nos visita Nicolás Massi, secretario general del Sindicato de Policías de la Provincia de Buenos Aires. Bien, Nicolás Massi, que lo vamos a saludar ahora, y Fabián Devesa, nuestro columnista, que trae este tema para poder plantearlo y debatir, ¿no es cierto? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va, Anita? ¿Todo bien? Todo bien, todo muy bien. Sí, porque hay varios temas que tienen que ver con la cuestión de la seguridad y de la policía de la provincia de Buenos Aires. Está el reclamo concreto que había hecho la gente de SIPOBA ayer en el centro de la ciudad de La Plata, pero también hay otras cuestiones que tienen que ver y que se disparan a partir de este planteo, que es el tema de la formación, la capacitación, los episodios de corrupción. Ahí veo, no te escuchamos nada entonces, Fabián. Va a tener que repetir, pero en síntesis que vamos a plantear varios temas. Ahí vamos. Ahí está, hay que aprenderlo. Te decía entonces, Sí. ¿me escuchás? Te escucho doble. Bueno, te decía entonces que hay varios temas que tienen que ver con esto, pero lo usamos como disparador. La cuestión es de irregularidades en el ámbito de la institución de seguridad, de esta y de las policías comunales. Pero bueno, todos estos temas creo que con Nicolás Massi, que es un hombre que hace mucho tiempo que está trabajando con el tema del sindicato, y también de eso le vamos a preguntar, lo vamos a poder abordar con más precisiones y con más datos. Claro, Nicolás, bueno, bienvenido, gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. En principio ya podemos hablar de la marcha de lo que fue ayer, ¿no es cierto? Que ustedes lo encabezaron. Sí. Nosotros encabezamos la marcha, como bien dijo Fabián, el tema es la protesta porque los caídos, policías caídos en cumplimiento del deber cada vez son más numerosos y la inseguridad se va acrecentando. La inseguridad no es solamente ciudadana, sino también es policial, y por el solo hecho de portar un arma o portar un uniforme te están matando, y bueno, ahí necesitamos que se tomen definitivamente carta en el asunto, se vaya al fondo de la cuestión y se haga un programa integral, no para un año electoralista, sino realmente se piense a futuro y producir los cambios sociales que se necesitan para que esto no siga ocurriendo. Nicolás, como para entrar y para tener digamos, una mirada, digamos, casi política, se diría, de este tema, ¿ustedes creen, como algunos, que más policía es más seguridad, o en la vereda de enfrente que a la seguridad hay que abordarla por otro lado? Porque digo, siendo del sindicato de policías, tal vez uno pensaría que ustedes piensan que cuanto más policía mejor para la sociedad. Pues, cuanto más policía mejor para el sindicato, porque habría más recaudación, pero no es así. Bueno, ¿por qué? En realidad lo que nosotros veníamos planteando cuando se hizo cargo el gobernador Scioli, que había que tener más policía porque había un déficit de policía. Sí. Eso no ocurrió, siempre en los últimos 7 años se mantuvo. Los policías que se retiraban era la misma cantidad que ingresaba. Aparte no había medios porque las escuelas no daban abasto. Pero después hizo un cambio cuando asumió Granados, porque nosotros a Granados le dijimos que hacía falta, más o menos ya tenían un déficit de 20.000 efectivos, más agregar los retiros que no había dado Casal, o sea que estaban en un déficit de 25.000 efectivos. Asumieron esa cantidad, pero lo tomaron como un acto electoralista, que es lo que nosotros no queríamos, porque 25.000 efectivos, todos juntos, no es lo mismo que hacer un ingreso gradual y sistemático programado. Claro. O sea, le hubiese tocado a esta gestión y a la que viene seguir aumentando por ejemplo, 5.000 efectivos por año. Eso, ¿ustedes creen que va a mejorar la sensación o los indicadores que tienen que ver con la seguridad ciudadana? No, porque siguen con el clásico modelo napoleónico, que es un efectivo, una casilla, un efectivo, una casilla. Y esos son policías estáticos. Nosotros queremos una policía dinámica. Como sindicato estamos ofreciendo un modelo de policía, policía dinámica. O sea, que no haya tantas comisarías, que se baje la cantidad de milicias, que no haya tantas garitas o no sé si destacamentos. Puntos fijos. Los puntos fijos nos sirven únicamente para hacer operativo imagen, pero no sirven para lo que realmente tiene que hacer la prevención y represión de delitos. Nicolás, otra de las cosas que ustedes planteaban ayer en la marcha tiene que ver con
supuesta connivencia de los jefes con sectores políticos. Eso está, digamos, ¿a qué apunta básicamente? ¿Cuál es lo que ustedes ven dentro de la fuerza? No queremos corrupción interna. Como por ejemplo, ¿qué? Está sospechado el crimen o el suicidio de Yalet. Está sospechado en todo el proceso de investigación, que no es poco claro. Nosotros la deducción es porque hay 4 policías que no tendrían que estar detenidos, están detenidos, y si son los que estuvieron en el lugar del hecho, tendría que haber 60 policías detenidos. Claro, porque vamos a recordar, hay 2 casos fuertes que se dieron en los últimos días, de 2 temáticas distintas, pero que ustedes reclaman en ese sentido. Por un lado, el asesinato de la pareja de policías por parte de un delincuente que fue a robarles el auto y los mata. Y la chica Belén, que fue atropellada 3 veces. Ese es otro de los casos. Y después el otro caso tiene que ver con la ciudad de La Plata, este chico que detiene la policía, que aparece asesinado porque muere dentro de un móvil policial, y hay policías detenidos. Son distintas problemáticas, todas pasaron en los últimos días. Entonces, ustedes puntualmente, respecto de eso, ¿qué es lo que decías? ¿Ahí que hay 4 detenidos que no deberían estarlo? Que no deberían estar porque no están en el lugar de los hechos. ¿Y cuál es la que vos atribuís, o en algún punto hablas de connivencia o de responsabilidad de los jefes? ¿Cuál sería? La responsabilidad de los jefes que están en el lugar del hecho, sí, inclusive subiendo a Yalet al patrullero. O sea, hay una responsabilidad. ¿Por qué no se los investigan a ellos? Vos decís que ahí habría... Está Camerini, el titular de la novena, Camerini y otro jefe más, que no recuerdo. O sea que ellos tendrían cobertura política, por ejemplo, para no ser investigados por la justicia. Y él la sospecha. Nosotros como organización gremial que debemos defender al policía honesto, porque esa es nuestra posición, vemos que hay en el proceso de investigativo de la Fiscalía hay sospecha, porque la fiscal nunca estuvo en el lugar de los hechos. No mantuvo secuestrado el móvil, que tiene un peritaje hecho, pero ante la duda del peritaje tiene que tener salvaguardada la prueba. El patrullero está trabajando con un tiro en el techo, que vaya a saber por qué y cómo se hizo. O sea, supuestamente siempre tiene que preservar el tema. Si se suicidó para arriba con la bala en el techo, la masa encefálica queda incrustada en el techo. Nicolás, otro tema. En cuanto al tema de la capacitación, la formación, porque también hablando de episodios que han ocurrido en los últimos días, acá en La Plata, un episodio que involucra a policías locales, que es otra de las fuerzas, pero que depende del Ministerio de Seguridad. Supongo que ustedes también tendrán una mirada o alguna visión. La formación de estos policías locales, que parece que salen cada 6 meses como... y bueno, y en general la mirada sobre la policía. Como si fuese una fábrica de policía, sí, con déficit. O sea, como lo hablábamos ayer con Buena Marcha, nosotros creemos que se debe preocupar, primero, una buena selección de los elementos a incorporar a la policía, que no hubo. ¿Y eso por qué? ¿Por incapacidad, por negligencia, por necesidad política? Netamente necesidad política. De mostrar policías en la calle. Mostrar policías en la calle. Que son policías que, digamos lo siguiente, no pueden intervenir, digamos, en hechos delictivos. ¿Qué es lo que hace el policía local? No, la policía local es un policía de la bonaerense. Sí. El hecho de denominación local es como cuando Daniel hizo la Pol 2. El patrón es el mismo. Claro. Es el que le paga el sueldo de la provincia de Buenos Aires. O sea, podés tener denominación Pol 2, policía local, policía de la provincia de Buenos Aires, caballería, infantería, exactamente lo mismo. Sí, como agente de seguridad tiene la responsabilidad de intervenir ante hechos flagrantes. Lo que pasa que desde la conducción se los envía más que nada a prevenir, vigilar, tener operativo presencia. Imagen. Prevenir. Presencia, digamos. Eso es lo que si ven un episodio tienen que intervenir, o si se los llama tienen que intervenir como cualquier De hecho, la información que nosotros tenemos sobre el caso de Yalet es que la aprehensión la hace la policía local, porque no está en el acta de procedimiento. No está eso. No está. Bien, y entonces, ¿ustedes tienen también reclamos sobre cuestiones vinculadas con lo laboral en el caso de la policía local? Sí, sobre la policía local no, sino sobre algo que es derivado de la emergencia policial. La emergencia policial se hizo en base primero a una necesidad de incorporar efectivo, pero más que nada de comprar elementos que no estaban presupuestados. Entonces, nosotros creemos que hay una grave situación y una falencia del gobierno porque compró patrulleros y no están blindados. Entonces, están desprotegidos nuestros policías
ante el trabajo, ante la tarea que deben cumplir. No les dan los elementos acorde al trabajo que tienen que hacer. Eso es una irregularidad gravísima, porque estás exponiendo a un policía que lo maten. Claro. Y los delincuentes saben que los patrulleros no están blindados. Claro. Bien, otro de los puntos que ustedes planteaban es que, bueno, que a diferencia de otras épocas, el gobierno, las autoridades no parecen tomar o no tener presencia ante los hechos de fatalidad de los policías. Concretamente no van a los sepelios. Claro, no participan en nada, no sé si Scioli o ni siquiera tampoco de la gente del Ministerio de Seguridad. ¿Eso por qué crees? ¿Qué es lo que cambió? Digamos, ahora ya al policía no hay que protegerlo tanto, no paga políticamente. ¿Cuál es la...? No reditúa políticamente, y aparte hay desde hace mucho tiempo se lo ha hostigado en los sepelios al político de turno por la inacción y por el hecho de que hay cada vez más policías muertos. Antiguamente los gobernantes de Armendáriz, Cafiero y Duhalde iban directamente. Si no, algún funcionario. Y si no, Arrañán mismo iba. Y se bancaban el hecho de que los maltrataban, disculpen, los puteaban y todo lo demás, se la bancaban. Sí. Pero era función del patrón, del jefe de la administración pública, ir al sepelio de aquel que ofrendó su vida. Es el único trabajador en la provincia de Buenos Aires que ofrenda la vida en resguardo, ofrenda la vida por su trabajo y en resguardo de la sociedad. Sí. Y nadie lo valora. ¿Ustedes estuvieron en conversaciones con alguno de los candidatos a gobernador o escucharon a alguno que dé una propuesta que ustedes los convenza desde el sector o no? No. Nosotros estamos esperando que la Corte dé el fallo definitivo, que ya dio indicios que el sindicato de los policías va a existir porque dio dos elementos clave. La Corte dijo que somos trabajadores y que tenemos el derecho constitucional de sindicalizarnos. Lo dijo en la audiencia pública del 13 de agosto, ante la negativa del Ministerio de Trabajo de darnos la inscripción gremial. O sea, la negativa es una violación a la Constitución, ya quedó claro. Ahora, lo que deberían hacer los candidatos a gobernador es empezar a debatir este tema. Queremos saber cómo van a recibir al sindicato de los policías con personalidad jurídica los nuevos gobernantes. Y si eso ocurre, la última, Anita, si eso ocurre, ¿cuál sería, digamos, cómo se plasma en la práctica y en el día a día la existencia de un sindicato de policía en la provincia de Buenos Aires? Por ejemplo, una cosa que todos se preguntan, digamos, ¿podrían hacer medidas de protesta, de fuerza, digamos, o incluso paros? ¿Cuál sería el límite ahí? No, nosotros venimos proponiendo primero que se establezca una mesa de diálogo permanente ante conflictos que son verdaderos dentro de la institución. Con la época de Arrañán hemos llevado esta propuesta y Arrañán la ha tomado, así que puede haber diálogo aún no teniendo personalidad jurídica. Nosotros lo que proponemos como acción de protesta sin renunciar al derecho de huelga, porque como trabajadores no podemos renunciar al derecho de huelga, la medida de protesta como la que hicimos ayer. Sin la presencia de funcionarios en servicio. Ayer vos viste en la manifestación que estaban todos de civil, sin arma y sin uniforme. A lo mejor el arma estaba escondida, eso no te lo puedo aseverar, pero por lo menos no hacían ostentación del arma. No deja de ser, digamos, una cuestión peligrosa que haya un arma escondida en una protesta, digamos. Está bien, pero hay por lo menos una actitud prudente en la acción. Por eso te digo, yo no descarto la posibilidad porque no lo podés descartar. Como ayer en el grupo Quebracho había palos también y piedras preparados para que cuando nosotros pasáramos por el lugar pudiera haber un disturbio. Nosotros evitamos eso, vos viste muy bien que fuimos para el otro lado, porque no queremos, nosotros somos un gremio donde no violencia y no queremos corrupción. Es esa nuestras premisas básicas y la que vamos a seguir sosteniendo en el tiempo. Bien, bueno, gracias. No, gracias a ustedes. Sí, bueno, nada, ahí estaba. El tema de la seguridad lo tenemos que abordar de un lado, del otro, siempre con distintas aristas. Lamentablemente, cada tanto vuelve el tema y vuelve con variaciones, con variantes. En este caso, desde el lado de una protesta que, aunque parezca paradójico, la policía reclamaba seguridad y justicia. Claro, claro. Bueno, muchas gracias. Hasta el martes que viene. Dale, nos vemos el martes que viene. Dale.